etcétera, etcétera. Hace años atrás, ir a la escuela era el mejor lugar de protección, era el mejor lugar para el aprendizaje, era el mejor lugar para la educación, que es cosa muy diferente, era el mejor lugar para aprender academia o ciencias, química, física, era el mejor lugar donde los padres sentían que sus hijos estaban protegidos. Es más, hace 40, 50 años atrás, estar en casa era más peligroso que estar en la escuela. Así era antes. ¿Cuántos son de esa época? A ver, cincuentones, cuarentones, más o menos. Sí, es que era el lugar más seguro. Exactamente, el lugar más seguro. Y en la escuela los padres estaban confiados porque sus hijos estaban seguros. Incluso los padres le decían a los maestros, si se porta mal, dele duro, dele con la regla, dele cocorrazos. O sea, dele con lo que usted, si se porta, mira, confiaban tanto en los maestros. Pregunta, hoy, ¿cómo es hoy? ¿Es el lugar más seguro para ir y dejar a nuestros hijos allí por 5, 6, 7, 8 horas? No. Es el maestro y es la persona más segura para decirle, si se porta mal, dele fuerte, dele duro. ¿El día de hoy es así? No, porque ya tenemos maestros con otras ideologías, otras filosofías, malos estilos de vida. No son todos, son poquito. Son poquito, pero fácilmente hoy las cosas han cambiado. Ya no es como antes. Entonces, muchos padres hoy prefieren tener homeschool o tener online a sus hijos en online que están en sus casas mirando y escuchando lo que están aprendiendo. Y más de 7 modelos que existen hoy. ¿Sabías que existen más de 7 modelos en que sus hijos pueden estudiar en diferentes formas, ya sea en casa o fuera de casa, en algunas otras instituciones, pero hay 7 formas que usted tiene la libertad de elegir de cómo quiere que sus hijos estudien? Entonces, hoy en día ya no es como antes. Se dice que los centros de perversión y los centros de corrupción, los centros donde pueden aprender el arte de la ideología, el arte de la mentira, el arte de la rebeldía o la anarquía, son una gran cantidad de instituciones educativas, son las escuelas. Hoy en día es difícil confiar a nuestros hijos el 100% en manos de una escuela donde están los maestros y donde están los compañeros de clase. Muchos padres se están quejando y dicen que la escuela es el peor centro de corrupción, y son pocos, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque de allí sus hijos aprendieron todo lo que tiene que ver o lo relacionado al bandidaje, a la pereza, a la ansiedad, con todos estos tipos de inmoralidades en las redes sociales, inmoralidades en todas partes. Allí salió embarazada la niña, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se dice o se menciona de manera negativa, pero yo estoy consciente que son pocos, pero pocas las instituciones y pocos los maestros que el día de hoy enseñan como se enseñaba antes y son más confiables. Lamentablemente hemos llegado a este punto, a un punto grande. No sé si ustedes los que son maestros saben a qué me refiero cuando digo PISA, P-I-S-A. Saben que ese es un modelo de educación que se adaptó en el año 2000 para todo el mundo, y se toma cada 3 años esos exámenes a los jóvenes que cumplen 15 años, y ese modelo ha sido un fracaso desde el año 2000. Ha sido un fracaso rotundo. Pensé hablar de esto, partes técnicas y todo, pero preferí hablar algo más terapéutico. Pero nada más, esto es un chispazo. PISA ha sido un fracaso total, de tal manera que solamente un porcentaje tan pequeño de nuestros jóvenes en los Estados Unidos en ese examen demuestran que hay una verdadera capacidad analítica, una capacidad retentiva. En otras palabras, es un caos. Y si no hacemos algo por nuestros jóvenes con ese programa PISA, o sea, están nuestros jóvenes
acabados. En el caso de México, por ejemplo, un índice, solo el 1% de estudiantes pueden hacer una crítica analítica, una crítica constructiva, pueden hacer un resumen de 10, 15 páginas, pueden hacer un resumen corto, un ensayo corto de 5 o 6 páginas de un libro. Son los que pueden reflexionar en ciertos aspectos de la academia. O sea, son pocos, solo el 1%. Eso significa que nuestros jóvenes mexicanos, si no hacemos algo por ellos, están por el suelo en cuanto a la capacidad y a la retención analítica del cerebro, etcétera, etcétera. Pero quiero hablar hoy de 3 cosas brevemente. Cómo los jóvenes y cómo los niños que van a clase pueden ser un impacto en sus escuelas. En las escuelas es un problema bien grave ya el día de hoy y no es como antes la educación. Hoy en día ya no se educa, sino que se ideologiza, se está dando ideologías en lugar de educación. Quizás este estado sea la excepción, pero hay estados donde realmente hay una pobreza grande en cuanto a la educación y solo se está dando ideologías. Ya no se le enseña a usar el cerebro a nuestros estudiantes, sino que ya está todo programado, ya está todo en la tablet, ya está todo en la laptop, ya está todo programado y solo se le da el material, no se les enseña a pensar, no se les enseña a hacer un análisis, no se les enseña a hacer una reflexión, etcétera, etcétera. Número 1, tomen sus boletines. ¿Cómo podemos hacer un impacto en regreso a clases? Estudiantes. Los estudiantes que nos escuchan también en cualquier parte del mundo y toca regresar a clases. Escuchen bien esto es muy importante. Número 1, el consejo es actualice su cerebro a sabiduría 2.0. 2.0 es un término para decir mejorado. Eso es 2.0. Cuando dicen ciencia 2.0, o sea, es la mejor que hay, mejoradísima. Cuando se dice papá 2.0, o sea, ese es un padre, como dicen en México, ¿qué padre es ser padre? ¿No es cierto? Aquí la idea es, y el consejo es, actualicen estudiantes, actualicen su cerebro a sabiduría 2.0. ¿Qué es sabiduría 2.0? Mira, la Biblia nos habla de sabiduría 2.0, aunque es un término moderno, tecnológico. En otras palabras, el consejo de hoy para los estudiantes es, sean sabios en la escuela. Necesitamos mucha sabiduría en la escuela. Es importantísimo. Así que todos tienen, creo, la mayoría de estudiantes tienen smartphone, ¿verdad? Smartphone. ¿Están listos para la actualización más importante del año? Vamos a actualizar nuestro conocimiento, sabiduría, vamos a ver eso. Pero no es el nuevo iOS que nosotros tenemos, es sabiduría 2.0. En otras palabras, descarga el conocimiento de la palabra de Dios, instala el discernimiento, eso es sabiduría, ya voy a explicar qué es sabiduría, y elimine toda la pereza, elimine toda situación o toda cosa que a usted le impide ser una persona sabia. Es hora de hacer tu mente que sea más potente que el último chip de Apple, por ejemplo. ¿Cómo se logra eso? Escuche bien, con sabiduría. Aplicar sabiduría 2.0 en las cosas de Dios implica esto. Si gusta, escríbelo. ¿Cómo es eso de aplicar sabiduría 2.0? Estoy hablando en términos juveniles, estoy hablando en términos contemporáneos, estoy hablando en términos tecnológicos. Y los jóvenes saben de lo que yo estoy hablando, lo saben perfectamente. Quizás alguno de nosotros no está familiarizado con la tecnología, pero ellos saben y entienden este sermón. Aplicar sabiduría 2.0 en las cosas de Dios implica, escríbalo, integrar a su mente el conocimiento divino en cada aspecto o en cada área de su vida diariamente. O sea, es vivir una vida que refleja la gloria de Dios en tu vida diaria. Sabiduría es importante. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el conocimiento de Dios. Todo lo que conocemos de Dios. ¿Qué conocemos de Dios? Es el Creador, envió a Jesús, es Dios,
Eso es el conocimiento de Dios. Y sabiduría es el conocimiento de Dios que está en la Biblia aplicado a la vida diaria, a la vida práctica. Eso es sabiduría. Sabiduría no tiene que ver tanto con conocimiento. Sabiduría tiene que ver con el temor a Dios. ¿Se acuerdan que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Eso es sabiduría. Sabiduría no tiene tanto que ver con química, ciencias, álgebra, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Dios, lo que conocemos, lo que escuchamos en la iglesia, lo que leemos en la Biblia, aplicado, o sea, lo vivimos. ¿Han escuchado el término que dice, vivamos la palabra? Eso es sabiduría. Es el conocimiento de Dios que lo vivimos, lo aplicamos, lo practicamos en la vida diaria. Eso es sabiduría. Pero aquí hay una palabra importantísima. Vamos a ver Proverbios, capítulo 4, verso 7. De allí saco el principio. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. ¿Cuántas palabras se repiten allí? ¿Cuántas palabras o cuántas veces se repiten allí? Por ejemplo, la palabra sabiduría, ¿cuántas veces se repite? Sí. Y la palabra adquiere, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. Adquiere, adquiere. Cuando nosotros estudiamos la Biblia usando las reglas, porque para estudiar la Biblia hay reglas y principios, se llama hermenéutica. Son técnicas de estudios bíblicos y reglas de interpretación. Eso se llama hermenéutica. Cuando estudiamos la Biblia, hay un principio que dice que en un pasaje, cuanto más se repiten las palabras, allí está la idea central de lo que Dios quiso decir. Es la idea central, es el meollo. Aquí encontramos 2 veces, entonces se repite la palabra adquiere, adquiere. Y es parte de la idea central de lo que Dios quiere decirnos. Lo que más se repite, les estoy enseñando un principio que es importante cuando lean la Biblia. Se repite varias veces, es la idea central en la cual Dios quiere hacer más énfasis y quiere enseñarnos. Allí la palabra adquiere, escríbanla si gusta, en el griego es kaná. C de casa, A, N, A. Y en la última póngale en tilde así, kaná. En el hebreo. ¿Por qué el hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Son idiomas originales. Y si queremos conocer la verdad de Dios, tenemos que ir a los originales. O sea, no es lo que dice TikTok, no es lo que dice Facebook, Twitter, X o Instagram, etcétera, etcétera, Snapchat. No, mira, es lo que dice el texto original. Y aquí la palabra adquiere es kaná. ¿Y qué significa kaná aquí? Este es un verbo, adquirir, un verbo que implica una acción activa, no pasiva, activa. ¿Y sabes qué? Esto es importante. Sugiere que la sabiduría no es algo que simplemente nos llega. La sabiduría no es algo que simplemente viene así por arte de magia. Yo cruzo mis brazos y la sabiduría me va a venir, porque esa es la idea de allá afuera. Pero la idea original no es que la sabiduría nos llega, sino algo que debemos de buscar constantemente. Es algo que debemos de obtener intencionalmente. Eso es la palabra adquirir. En otras palabras, lo que está diciendo Dios allí es, hey, adquiere sabiduría, pero no se adquiere solamente sentado, no, tienes que buscarla. Tienes que constantemente buscar sabiduría. La sabiduría no viene tomando pastillas. La sabiduría no viene simplemente orando. La sabiduría viene cuando se busca y se busca. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Por ejemplo, al uso de la tecnología. ¿Cómo aplicamos sabiduría al uso de la tecnología? Por ejemplo, piense bien antes de publicar en las redes sociales. Eso es sabiduría. Voy a pensar bien antes de poner un post. Y es lo triste que está pasando hoy en día, por ejemplo, en Venezuela, por poner un post en contra del gobierno, porque está haciendo mucho daño.
el gobierno envía a casas a los policías y los llevan presos. Entonces, se está diciendo que hay que mantener mucha discreción cuando usted pone un post en cualquier red social. Hágame en acuerdo el señor enmascarado, ¿cómo se llama? Sí sé, pero no me acuerdo ahorita. Fuerte. Hay un señor que salió y tiene 325 documentos. Es un hacker, ahora sí, ¿se acuerdan? Un hacker. ¿Cómo se llama? ¿Lo dicen fuerte? ¿Alguien lo dice? Anonymous, perdón, Anonymous. Anonymous, ¿cuántos saben quién es Anonymous? ¿De qué se trata Anonymous? Porque no sabemos su cara. Ok, creo que es una buena tarea para investigar quién es Anonymous. Anonymous ha descubierto, ha penetrado en las páginas web del gobierno de Venezuela, ha penetrado allí con 325 documentos y se está descubriendo una verdad increíble. Y Anonymous da un consejo, y este consejo es para la juventud y para los que van a entrar a clases también. Piensa antes de publicar en las redes sociales. Palabras inmortales de Anonymous. Pero es una verdad. Antes de publicar algo, por ejemplo, usa aplicaciones o usa las apps para organizar tu tiempo entre el estudio y la diversión. Estoy dando consejos a los que van a clases. Otro ejemplo, resuelve conflictos, pero hablando con respeto. Esto es importante. ¿Hay que resolver conflictos en la escuela? Sí, siempre, casi diariamente, pero hablando con respeto. Usa videollamadas para conversaciones que son bien importantes. Si estudias online, que tu cuerpo, tu cara se vea ante el maestro. Mira, yo era maestro antes y era maestro online y le ponía 0 ese día de clases a quien no aparecía su cara en la cámara en la clase que daba online. Porque el requisito es, tienes que aparecer. O sea, vamos a usar sabiduría, ¿no? Porque si no apareces, estás ignorando al maestro, estás ignorando a los demás estudiantes. Eso está diciendo muchísimas cosas de ti. O sea, está hablando mucho, pero mucho de ti, increíble. Pero los maestros ponen las reglas, ¿verdad? Y dicen, tienes que aparecer, es un requisito. O los maestros no dicen nada, ellos manejan las reglas. Elige amigos que te inspiren, incluso en línea. ¿Vas a elegir amigos en línea? Elígelos, pero que te inspiren. Usa cursos en línea para mejorar tus estudios. O sea, esto es importante, usar la sabiduría. Estoy hablando a estudiantes. Muy importante. Ahora, la revista de investigación en ciencias de la familia y del consumidor publicó un artículo, es un artículo académico, no es cualquier artículo, y en este artículo decía que según un estudio, escuche bien, según un estudio, esto fue en el 2017, ahora es peor, según un estudio reciente en el 2017, el 78% de los estudiantes cree que la sabiduría consiste en poner emoji en cada situación. Eso creían. 78% de los estudiantes creen que la sabiduría es poner emoji, o sea, una carita feliz, una carita triste, un dedito, un like, un dislike, etcétera, etcétera. Creen el 78% que eso era sabiduría. ¿Están de acuerdo con eso? Eso no es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Lo dijimos, ¿no? Es el conocimiento que tenemos de las cosas de Dios y lo vivimos prácticamente. O sea, no ofendemos, no hacemos daño, somos sociables, amables con las personas, etcétera, etcétera. En la Biblia tenemos a un joven estudiante llamado Daniel, quien no solo fue un gran estudiante en Babilonia, escuche bien esto, sino que lo que hizo no fue no negar su fe cuando se le pidió que adorase a otros dioses paganos. O sea, su sabiduría, esto es importante, divina, lo elevó por encima de todos los sabios de Babilonia. O sea, un hombre sabio. ¿Qué es sabio? Temor a Dios. No voy a adorar ídolos. No voy a adorar ídolos, dijo él. Voy a adorar a Dios. Eso es sabiduría, es una actitud, es una forma de ser, es conducta, es carácter, es temperamento, es estilo de vida.
pero que son positivos. Eso es sabiduría, ese conocimiento de las cosas de Dios, pero lo aplicamos a la vida práctica. Así que 78% piensan que sabiduría es usar emoji a cualquier otro asunto que ocurra. Eso piensan ellos, pero en serio, mira, la verdadera sabiduría es saber cuándo cerrar el TikTok para leer el libro. Esa es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es saber cuándo tengo que parar de estar en las redes sociales para ponerme a hacer la tarea. Eso es sabiduría. Sabiduría es cuando yo tengo que parar de jugar el videojuego, solo juego 30 minutos diarios, 45 minutos diarios, máximo 1 hora diario, cerrarlo voluntariamente y ponerme a ayudar a mis padres. Pues hay que cortar la yarda, hay que limpiar el garaje, hay que lavar los carros, hay que limpiarlo por dentro, hay que hacer la comida, hay que lavar los platos, etcétera, etcétera. Habla Jehová Dios, que tus siervos escuchan. Mira, eso es sabiduría. Es sencillo. Eso es sabiduría. No es otra cosa más. Es obediencia. Es saber hacer las cosas sin desperdiciar el tiempo. Y padres, este es un consejo. Si tu hijo juega videojuegos y estás cansado de decirle ya págalo, haz un trato con él. Esto es sabiduría. Dile 1 hora de juego, 1 hora de lectura y cómprale un buen libro. Media hora de juego, perfecto. Media hora de limpieza allá atrás en el garaje. 45 horas quieres de juego, perfecto. Entonces 45 horas y ponga a hacer una tarea. Pues vas a limpiar la casa, vas a baldear, vas a aspirar, etcétera, etcétera. O sea, es yo gano, tú ganas, win to win, ¿verdad? Yo gano, tú ganas. Es que así debe de ser. Eso es sabiduría. Y para ambos se benefician, ¿verdad? Ambos se benefician, etcétera, etcétera. Así que, número 1, prenda el cerebro, cámbielo. O sea, apague la tablet, el celular, la laptop y encienda el cerebro y cámbielo a modo 2.0. ¿Qué es 2.0? Es la sabiduría de Dios que debemos de usar mientras estamos ahora y entramos a clases. Tremendo. Número 2, tomen su boletín. Estamos dando consejos, ya que estamos por entrar a clases. Número 2, navega por la vida sin virus morales, sin virus éticos. En otras palabras, sé puro en la escuela. Dijimos número 1, ¿se acuerdan? Número 1, sé sabio en la escuela. Número 2, sé puro en la escuela. Navegue. Mira, pasamos todo el tiempo así a veces y eso es un problema. En las clases ya le dan una laptop, qué triste, lamentablemente, y están allí. Pero amigos, la vida es como navegar en la internet. Así como cuando estamos navegando en la internet. Así es la vida. Hay mucho contenido genial, maravilloso, pero también hay mucho virus moral. Es peligroso. Por eso activen el antivirus espiritual. Ya voy a enseñar qué es el antivirus espiritual. Y naveguen por la escuela sin infectarse de las malas influencias. En la escuela hay buenísimos amigos, ¿están de acuerdo conmigo? Como también hay malísimos amigos que son una mala influencia. Hay amigos muy tóxicos, amigas muy tóxicas en la escuela. Como también hay buenos amigos, amigas que te conducen para el bien, que van a una iglesia o que leen la Biblia o que son creyentes. O aunque no sean creyentes, pero usan una buena moral. Con ellos únete. Pero aprende a clasificar tus amistades. Muchos amigos son el virus y necesitas un antivirus para ellos. Lógicamente no los vas a maltratar, pero debes de mantenerte al margen. Mantengan su corazón más limpio que su feed de Instagram. Mantengan, esto es importante, su corazón más limpio que cuando entran a limpiar cualquier cosa en sus redes sociales. Hay que mantenerlo limpio. ¿Qué dice la Biblia de esto? Sé puro, mantente limpio. Vamos a ver 1 Timoteo, lo ponemos en la pantalla. Vamos a leer a la voz de 3, 1, 2 y 3. Que nadie
te menosprecie. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. ¡Wow! Que nadie tenga en poco tu juventud. Yo amo a los jóvenes, amo a los niños, amo a los teens, a los adolescentes. Créemelo, que no sé qué puedo o podría hacer en mis años todavía que me quedan. Yo quiero vivir 20, 30, 40 años más. O sea, estoy más de la mitad de mi vida todavía, si es que Dios así permite, solo Dios. No sabemos qué va a pasar mañana. De pronto mañana, una noticia horrible para mi salud o para mi vida, no quisiera eso. Pero mira, en esos años que me quedan, yo quiero hacer algo por ellos. Quiero instruirlos a ellos, quiero enseñarle a ellos, quiero dedicarme a ellos. Ya nosotros los padres tenemos experiencia, ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Papás, no necesitas bechos, abacho y apapachos míos. No, quienes necesitan en la actualidad son tus hijos, son los jóvenes. Ellos necesitan la instrucción y quiero dedicarme a ellos. Esto es importante. Dice, nadie menosprecie por ser joven. Nadie, es que ningún joven necesita ser menospreciado. Líbranos Dios a nosotros los adultos de menospreciar a un joven. Mira, los jóvenes nos hacen daño a los adultos, sí, con sus indiferencias, sus inquietudes, sus comentarios, etcétera, etcétera. Pero nosotros debemos de ser incapaces de reclamarles a ellos, créemelo. Porque ellos no tienen experiencia y uno tiene que estar consciente que ellos se van a equivocar, ellos van a fallarnos. Ellos nos fallan, a los padres, los jóvenes nos fallan, sí nos fallan. Estoy hablando de fallas menores, no estoy hablando de fallas pecaminosas, terribles, no estoy hablando de eso. Y necesitamos nosotros animar y apoyar a nuestros jóvenes. La palabra allí que sobresale es pureza. Mira, sé sabio en la escuela, número 1, lo vimos, sabiduría. Número 2, sé puro en la escuela. Y la palabra allí pureza, ahora sí en griego, porque está en el Nuevo Testamento, es el idioma griego original en que se escribió. En el griego es hagneia, así, hagneia, J-A y G de gato, así, hag. Y luego neia, N-E-I, ahí pone tilde y A. Lo repito otra vez, hagneia, eso significa pureza en el idioma original de la Biblia. Y esta palabra no solo se refiere a la pureza sexual, no solo se refiere a eso, o sea, eso incluye, se refiere a la pureza sexual, pero no solamente eso, sino que también se refiere a una integridad en la persona general y en pensamientos y en acción. Dios manda a nosotros a que seamos puros sexualmente, que seamos íntegros en todo lo que hacemos, conducta, carácter, comportamiento, estilo de vida, en pensamientos, ser puros en pensamientos y ser puros en acción. 4 cosas que nos dice esta palabra, haneia. 4 cosas. Puros sexualmente, jóvenes en la escuela, hay que mantenerse puros sexualmente. Y es que es muy fácil en la escuela, con la tecnología que se les permite, entrar en no por. Ustedes saben a qué me refiero. Más del 50% de estudiantes en el 2013, en el estado donde yo vengo, Oregón, en ese 2013, más del 50% de estudiantes en ese estado declararon estar metidos en no por y que no lo obtuvieron o no iniciaron en sus casas o fuera de la casa, sino en la escuela. Más del 50%. Donde iniciaron con esta adicción que los agobia, los ahorca, los ahoga. ¿Dónde inició? En la escuela. No sé cuáles serán las estadísticas aquí, pero dijimos, sé sabio. Número 2, estamos mirando, sé puro. Tienes que tener sabiduría para eso. Es importante y ser puro en ese aspecto.
La pureza comienza en la mente. Jóvenes, niños, la pureza comienza en la mente. Esto es importante. ¿Qué quiere decir entonces? Piensen en cómo sus pensamientos van a afectar lo que hacen o afectan sus acciones. O sea, ¿cómo pueden cultivar pensamientos puros que los lleven a acciones puras? ¿Cómo lo pueden hacer? Sabiduría. El primer punto. El conocimiento que tienes de Dios, aplícalo a la vida diaria. Por eso les pedimos a los padres, cada domingo tráelos a la iglesia. Esta es la mejor escuela. Esta es la mejor universidad. Créemelo, esto es universidad 2.0. Esta es universidad para graduarse y entrar al cielo. Los padres no deberían de dejar a sus hijos solos. Hay que traerlos a la iglesia. Llévalos a la iglesia. Padres que me escuchan en toda América Latina, millones de padres, hay que llevar a los hijos a la iglesia. Esto es importante para ellos. Queremos que nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, hay que darle los mejores zapatos, la mejor ropa, etcétera, etcétera. Pero más que todo eso, que eso es bueno, son las cosas espirituales. Porque la felicidad va a llegar de allí. Entonces, ¿cómo se obtiene esta pureza? Sabiduría. Aplica lo que Dios te está enseñando. Hay un libro que se llama Me perdieron en la iglesia. Es un libro dedicado a los jóvenes. Así se llama, Me perdieron. Y se llama Me perdieron, ¿por qué hay jóvenes cristianos dejando la iglesia? Búscalo, está en inglés y está en español. Si gusta, lo repito, búscalo. Esto es importante para que ayudes a tus hijos. Se llama Me perdieron, ¿por qué hay jóvenes cristianos dejando la iglesia? Así se llama el libro. Me perdieron, ¿por qué hay jóvenes cristianos dejando la iglesia? Es un gran libro, yo se lo recomiendo. Y allí menciona que un estudio demuestra que el 90% de los estudiantes cree que ser puro significa no mezclar la ropa blanca con la ropa de color en la lavadora. ¡Wow! El 90%, lo repito y escríbelo si gusta, 90% de los estudiantes creen que ser puro significa no mezclar la ropa blanca con la ropa de color en la lavadora. ¡Wow! Estoy estudiando La Fuente, es una fuente real, es un libro muy académico, muy bueno en otras palabras. Increíble. Y si le preguntamos a los demás, ¿qué es pureza? Pero otra vez, amigos en América Latina, gente que me escucha, la verdadera pureza es mantener tu corazón limpio como tu camisa favorita en el día del yearbook. El yearbook. ¿Saben lo que es yearbook, verdad? La foto que te toman del año para ponértela allí. Esa foto te piden que estés vestido impecablemente. Entonces, la verdadera pureza es mantener tu corazón limpio como tu camisa favorita para ese día. Ser puro es como ser un superhéroe en la escuela el día de hoy, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ser puros en la actualidad en una escuela es ser como un superhéroe. Imaginen que tienen un escudo que aleja toda la negatividad y las tentaciones. Y cuando vienen las tentaciones y cuando vienen las malas amistades y cuando viene la droga, porque hay muchísima droga en las escuelas, hay muchas malas palabras. Los niños van puros a la escuela y en pocos años están sumamente impuros y cargados de malas palabras que no la dicen en casa porque allí los castigan, pero las tienen en la mente. Es increíble. Y usan el nombre de Dios en vano para cualquier cosa, que son las malas palabras. Entonces, haga conmigo, ¡zas! Así, ¡zas! ¡Zas! Como héroes a las tentaciones, a las drogas, a los malos hábitos, que todas esas cosas tenemos afuera, tenemos que hacerle ¡zas! O sea, vamos a hacer esos superhéroes. Mira, supongamos que eres un estudiante de escuela
y te quieres convertir en un superhéroe, haz que tu mochila sea tu capa, ¿sí o no? Que tu mochila sea tu capa. Que tus cuadernos sean ese escudo. Y que los lápices, esos sean tu espada. Pero que tu sabiduría, o sea, tu cerebro 2.0 sabiduría, que tu cerebro sea ese escudo enorme para derrotar cualquier impureza. En la Biblia hay un joven que se llama José, y José se mantuvo en pureza, se mantuvo íntegro, incluso cuando fue tentado. Había una dama que lo tentaba, y esta dama no era cualquiera, era de la alta. Y José era un joven, pero un joven que mantuvo puro su corazón. Y esta dama, lo más seguro es que haya sido bien bonita, con 90, 60, 90, lo tentaba todos los días. Pero ¿qué hizo este jovencito? Y eso es lo que pasa el día de hoy. Hay muchas tentaciones. ¿Cuántos están conscientes que en las escuelas hay jovencitas muy bonitas? Hay muy bonitas. Y puede ser una tentación para ti. ¿Cuántos creen que hay jóvenes, estudiantes bien guapetones? ¿Sí o no? Sí, ahí están mis hijos. Mi hijo va a la escuela y hay un guapetón. Ahí está un guapetón. Va tu hija a la escuela, una guapetona. En serio. Pero escucha bien esto. Este jovencito, por más que esta señora le tentaba y le tentaba, incluso hasta le sacó sus ropas, se mantuvo firme. No pecó contra Dios. ¿Cómo va a pecar contra Dios si tiene sabiduría? Conocimiento de Dios, que escuchó en la iglesia, hey, eso es pecado. Conocimiento de Dios aplicado, lo vivió a la vida diaria en ese momento de la tentación. Su fidelidad a Dios lo llevó a una posición de influencia y de bendición bien alta. Tuvo una posición 2.0 allá en el gobierno egipcio. Y por último, y nos vamos a casa, estamos dando consejos. Número 3, sé un influencer celestial. Hoy todo mundo quiere ser un influencer, ¿verdad? Se conoce eso como en América Latina. Un youtuber, por ejemplo, aquí se conoce en Norteamérica, un youtuber. Todo mundo quiere ser famoso, un youtuber, un influencer, etcétera, etcétera, como sea que le llamen. O sea, sé luz evangelizando en tu escuela. Eso es importante. Sé un influencer celestial. Mira, esto es importante. Me voy a tomar una selfie. ¿Para qué? Una selfie para tenerlo de recuerdo, como dicen en mi querido México, para tener el recuerdo. Voy a tomarme una selfie con todos ustedes en este momento. Vamos a tomarnos una selfie donde todos salgan. Ahí está. 1, 2 y 3. Perfecto. Mira, a muchos no se les hace difícil ser virales porque son influencers. No se les hace duro ser virales, por ejemplo, en TikTok. Pero sí se les hace difícil ser virales para Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos jóvenes influencers se toman una foto en su iglesia, como la que me tomé yo hoy, y dicen, en mi iglesia? ¿Cuántos de ustedes se han tomado una foto, una selfie, como me estoy tomando ahora, y la ponen en las redes sociales y dicen, sin faltar los 52 domingos del año? O ponen algo, ¿no? Algo que ustedes dicen, primero Dios, segundo todos los demás. Un ejemplo, ¿no? O pone una palabra de ánimo, lo que usted quiera. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es muy clara. Dice Mateo, mirámoslo en la pantalla. Yo ya los tengo aquí de recuerdo y lo voy a poner en mi Facebook. Voy a poner en mi Facebook, voy a poner en mi iglesia con mis hermanos, cualquier cosa, ¿no? Que voy a poner allí. Vamos a leer juntos. Mira lo que dice. 1, 2 y 3. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben, wow, brillar.
Vamos a brillar en las redes sociales. Yo me imagino que aquí hay más de 60, 70, 80, 90, no sé. Pero si todos aquí, todos los que tenemos redes sociales, pusiéramos algo de este local, de esta iglesia, o al final del servicio le tomamos una foto allí al signs o al letrero de la iglesia, allá afuera donde dice Iglesia Bautista del Calvario, nos tomamos una foto, ¿no?, con una selfie, o si no quieres aparecer, es ok, pero tómale una foto y lo lanzas a las redes sociales y lo haces cada domingo, pero así, 52 posts vas a poner, porque 52 semanas tiene el año, ¿sí o no? 52 posts durante el año, sería genial. Estarías evangelizando. Alguien por allí dijo, wow, mira, aquí está una iglesia. Yo andaba buscando una iglesia. Al fin la encontré. Así han dicho alguien aquí. Estaba buscando una iglesia, miré el letrero y estoy aquí. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia han venido porque alguien los ha invitado. Ya sea porque les enviaron un mensaje de texto o una invitación, etcétera, etcétera. Otros han venido porque fueron al website y pusieron iglesia cristiana o iglesia lo que sea cerca de mi ciudad o near me, cerca de mí. Clic y les apareció. Allá creo que le apareció, ¿verdad? Porque está haciendo así. Ok. Y lo encontró así. Imagínate cómo estuviéramos evangelizando nosotros si 52 posts pusiéramos en nuestras redes sociales. ¿Cuántos tienen por lo menos una red social? Levantando la mano. Una. ¿Cuántos tienen dos? Honestamente, 3. Mira, yo llegué a tener 7, en serio. Pero cuando comencé mis clases del PhD, del doctorado, mi segundo título, la primera clase que nos dieron, mira, y en PhD, que significa es un nivel alto, es que ya no existe más tope, hasta ahí llegaste, es lo máximo. Pero ¿sabe cuál fue la primera clase que nos dieron? Colloquium. Y en Colloquium, lo primero que nos dieron las primeras 3 o 4 semanas es, elimina tus redes sociales. Y yo dije, ¿qué? Yo quiero estudiar un PhD, o sea, quiero un grado máximo y me vienen a decir a mí cómo cerrar mis redes sociales y cómo me quita el tiempo y cómo, etcétera, etcétera. Yo dije, ¿en qué me he metido? Esto no es PhD. Pero después de eso, me quedé solo con 2. Yo tenía 7, me quedé con 2. Y le di gracias a esa primera clase porque supe aprovechar mi tiempo. Pero esas 2 para evangelizar, para hablar de Jesús, para mostrar a Jesús. Brilla. Entonces, en la escuela dijimos, número 1, sé sabio. Mira con quién te juntas, con quién no te juntas. Cuándo hablar, cuándo no hablar. Número 2, hemos dicho, sé puro de corazón. O sea, aléjate de las tentaciones, ten cuidado. Take it easy, man, en inglés, ¿no? O sea, ten cuidado, hombre. Ten cuidado, dama, niña de la escuela. Y número 3, estamos mirando, sé luz, o sea, evangeliza. Es el tiempo de evangelizar. La palabra allí, brillar, si gusta escríbela, brillar en el griego es lampo. L-A, tilde en la lan, luego M-P-O, así, lampo. Lampo significa brillar. Significa resplandecer, literal o figurativamente. Literal, brilla literalmente. O sea, ve a la escuela y brilla literalmente. Ponte guapetón, ponte guapetona. Representas al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Entiendes eso? Sí. Brilla, porque aquí brillar es literalmente o figurativamente. Brilla en la escuela con lo que dices, con tus actitudes, con lo que haces. O figurativamente brilla con tu silencio, con un buen testimonio. No te metas en problemas, etcétera, etcétera. Significa, este verbo sugiere una acción continua, visible, que implica nuestro testimonio debe de ser cada vez que estamos en clase y constantemente. Así debe ser nuestro testimonio. 24/7. Ser luz no siempre significa predicar. Ojo con esto. Ser luz no siempre significa ser perfecto.
es que de este lado de la eternidad nadie es perfecto. Ser luz no significa que debes de ser santo o santurrón. Eso no significa ser luz. Escuche bien esto, esto es muy importante. A veces ser luz significa mostrar bondad, paciencia, perdón, compasión, comprender a los demás. Eso significa ser luz. Ser luz no significa ser perfecto, sino ser auténtico en tu fe. Eso es. Eres imperfecto, pero mantienes tu fe en Cristo. Eso es ser luz. Eres imperfecto. Es que fallas, cometes errores, pero te mantienes firme en Cristo a pesar de tus caídas. Miras a Cristo, levantas tu mano y te levantas. Eso es brillar. No es ser santo, no existe todavía en la tierra. Estamos en ese camino. Pero brillar significa que te mantienes en la fe sin dudar, sin titubear. Comparte tus luchas, eso significa brillar, que compartes tus luchas, tus victorias, tu vulnerabilidad, tus flaquezas, en otras palabras, y puede ser eso el puente que otros necesitan para acercarse a Cristo. No necesitas impresionar. Brillar no significa que vas a la escuela, impresionas al mundo entero, que tú no quiebras ningún plato, como se dice allá afuera. Eso no significa brillar. Significa que con tus compañeros de clase muestras tus debilidades, muestras tus luchas, pero que estás consciente que también enseñas que con Cristo puedes superar esas fallas, esos errores. Hay un libro, también te lo recomiendo, si gusta escríbelo, se llama Generación Z. Generación Z, así, la Z de Superman. Ojo, no es la Z de Superman. Superman se escribe con S, ese mismo. Mira, el libro Generación Z menciona en una encuesta que el 85% de todos los estudiantes en los Estados Unidos cree que evangelizar significa compartir su playlist de Spotify. Ellos creen, 85% piensan que evangelizar es compartir su playlist de Spotify. ¿Cuántos están de acuerdo que eso es evangelizar? Mira, eso no solamente es evangelizar, eso es una parte chiquita de evangelizar. ¿Por qué? Porque yo lo hago cuando encuentro un joven que dice, pastor, tengo problemas, dificultades, quiero ser mejor cristiano, yo quiero predicar, pero tengo luchas. ¿Qué le hago yo? Varias cosas, le envío recursos electrónicos y en una de ellas yo le envío playlist de Spotify con una gama enorme de música cristiana. Sí, se la envío. Mira, aquí están las músicas, escucha estas músicas. Porque la música tiene una influencia enorme, enorme. Y yo lo hago. Pero eso no es todo evangelizar. Eso es una parte pequeña del evangelismo. Compartir una buena música no está mal. Créemelo. No estoy hablando como en México. Está mal. No. No está mal. No estoy hablando del tamal. Mira, compartir una música no está incorrecto, pero compartir la buena noticia es aún mejor todavía que eso. Imagínense ustedes que son como cargadores portátiles humanos. Un ejemplo, estudiantes van a evangelizar en la escuela. Háganse una idea que son un portátil de cargadores humanos, o sea, un portátil humano, o sea, un power bank. Allí, ustedes están listos para qué. Cada vez que alguien está bajo de batería espiritual en la escuela, escuche bien esto, ustedes están allí para recargarlos con el amor de Dios. Con eso. Imagínense ustedes eso. Sean los cargadores más cool de la escuela. Eso es evangelizar. Tú sabes que tu compañero, tus compañeras están mal de cualquier forma o manera. Haz de cuenta que eres ese cargador, ese power bank. Así, que los recargas ¿con qué?
con el amor divino, habla, predica, evangeliza. Estamos preparando, hay folletos aquí, estamos preparando folletos, sellándolos para darles las próximas semanas en una fundita, darles 10, 10, 10, 10, 10 y vamos a evangelizar, vamos a invitar, vamos a repartirlo, vamos a darlo. Mira, hay un joven que yo conocí que cuando recibió a Cristo estaba en el tercer año de la secundaria, de la high school, y cuando recibió a Cristo, lo primero que hizo fue pedir folletos bíblicos y repartía folletos bíblicos a la semana. Todos los días de la semana repartía de 200 a 400 folletos en la escuela. Esas literaturas, esos folletitos. Pidió a su iglesia que le prestaran el sello. Y el sello pasaba más en la casa de él que en la iglesia. ¿Por qué? Porque él sellaba cada semana aproximadamente de entre 800 a 1600 folletos sellaba toda la semana. Porque repartía de 200 a 400 folletos en su escuela. ¿Cómo lo hacía? Separaba y a cada uno, él estudiaba en una escuela como de más de 1000 estudiantes, pero repartía en la hora del break o el recreo, que le daban creo como 15, 20 minutos, lo repartía y avanzaba a repartir de 200 a 400. Y cada vez que daba eran historias, folletos bíblicos, literatura bíblica, historias muy buenas. Lo hizo por más de 4 años aproximadamente en su escuela. ¡Wow! Bastante. Ganó bastante compañeros para Cristo en la escuela. Y esos compañeros para Cristo lo invitaban a su casa y los padres de sus compañeros eran ganados para Cristo por este joven. Yo conocí a varios de los padres de este joven que fueron cristianos, iban a nuestra iglesia. Y cuando le preguntamos, ¿cómo viniste? ¿Cómo diste por la iglesia? ¿Cómo te enteraste de la iglesia? No, hay un amigo en la escuela de mi hijo y llegó a nuestra casa, nos evangelizó y estamos aquí. Y mira, conocí decenas y decenas de personas. La iglesia se llenaba por este jovencito que repartía esos folletos en la escuela. La iglesia estaba creciendo solo por ese joven. 200 a 400 folletos o literatura bíblica cada semana. Y ganó profesores para Cristo, le querían impedir, pero fue perseverante, luchó, pero lo hizo así por varios años. ¡Qué increíble! Mi esposa, por ejemplo, recibió a Cristo con un folleto de eso. Sí, un folleto, recibió a Cristo. Tenía 15 añitos de edad. Leyó un folleto, cayó en sus manos un folleto de eso, lo leyó y atrás decía, si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, arrodíllate y lee estas palabras en voz alta. Se arrodilló, leyó en voz alta y comenzó a llorar. Estaba solita en su cuarto. Así recibió ella a Jesús. Y comenzó a llorar y desde allí hasta el día de hoy se convirtió a Jesús. Con un folleto bíblico. Qué poderosos son. Hay que compartir el mensaje de Jesucristo en las escuelas. No tenga temor, no tenga miedo. El miedo y el temor lo debemos tener al Señor.